Pablo ha llegado a urgencias con dolor de cabeza, náuseas y escalofríos. Pues nada, tengo dolor de cabeza, no sé, náuseas, escalofríos, vómitos. ¿Algún otro síntoma? Pues que yo sepa, creo que no. ¿Cómo que no? Sí. Bueno, que lo dices por el mareíto. Sí, por el mareíto. El mareíto es importante. No tiene nada que ver. ¿Desde cuándo sientes eso? Pues desde que aterrizamos en España, más o menos. ¿Y tenías el estómago lleno cuando bebiste? Sí, porque me tomé un pescado típico de allí. ¿Cuál? ¿Cómo era? Dorada de mar, dorada de mar. ¿Tú también lo comiste? No, yo no. Ella no come nada que tenga ojos. Es vegetariana. Pablo, creo que puedas tener ciguatera. Maite, acompañada de su marido Juan, acude al hospital por un fuerte dolor de muñeca tras haberse caído en casa. La enfermera Clara se encarga de recibirles. Pues se ha caído y le duele bastante la muñeca. Esta que estoy viendo, ¿no? Supongo. Sí. Vamos a ver. Tuvo que ser una buena caída, ¿eh? Sí. Pasando el aspirador, tropezó con el cable, con la mala suerte que tenía la mano ocupada, apoyó en la otra y... Vaya. Esto es de hace 2 o 3 días. Tuvieron que venir antes. Yo se lo dije, pero no hubo manera. Bueno, creo que es un esguince de grado 1 sin rotura, no es nada grave. Vamos a hacer una radiografía para corroborarlo, pero si es así, realmente te podrás ir a casa con un vendaje y listos. Bueno, ¿estás embarazada? Lo digo por la radiografía. No está embarazada. Toma, doctor. Sí, el formulario. Gracias. Vale. Vamos a pedir cita para sala de rayos. Espero que no tengáis que esperar mucho. Gracias. Sí, hola. Hola, ¿tienes alguna hora libre antes de las 12 para rayos? Sí. ¿Qué pone aquí? Parece que pone ayuda. Es ¿Seguro? una paciente de Ferrer, sí, parece. Sí, además es que me extraña mucho porque lo han escrito aquí en un lateral. Seguro, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Pablo, me acaban de confirmar que en la República Dominicana no hay ciguatera. Ay. Además, algunos de los síntomas que tenías no coincidían, con lo cual queda descartado que te intoxicaras con el pescado. Vale. ¿Y entonces qué puede ser? Antes de aventurarme con un diagnóstico, me gustaría que te quedases en observación, ¿vale? Y ver cómo evolucionas. Ah, Ferrer, una cosita, mira. Dime. Es de Maite, la paciente tuya. ¿Sí? Es que hay una cosa aquí escrita, no sé si tú lo entiendes. Mira a ver qué te parece a ti. Aquí. Sí. Bueno, aquí pone ayuda, ¿no? Pone ayuda, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lo que me ha dicho Blanco. Esto no me gusta nada, ¿eh? Voy a llamarla. He llamado al teléfono móvil de Maite y se ha puesto su marido. Me ha dicho que se encuentra perfectamente y ha colgado de repente. Uy. Mira, ¿sabes qué? Que voy a hacer lo que tengo que hacer. Ante la mínima sospecha, llamar a la policía y ya está. Sí, espero que estemos equivocados, pero es mejor curarse en salud. Al recibir la llamada desde el hospital, la policía se ha presentado en casa de Maite y ha tenido que tirar la puerta abajo para poder sacarla. El marido, que está en busca y captura, se ha dado a la fuga. Vale. Tranquila. Puede que tengas un par de costillas rotas. ¿Hay alguna parte del cuerpo que te moleste particularmente? El brazo. ¿Qué brazo? El brazo derecho. El derecho. No lo puedo mover. Bueno, vamos a tener que hacer bastantes radiografías para conocer el alcance de las lesiones. Maite, no te caíste accidentalmente, ¿verdad? No. Tenía miedo, no sabía qué decir. Lo siento. ¿Pablo? Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bueno, más o menos. Mal. Regular, más o menos. Mal, está mal. No para de quedarse dormido. Pablo no se queda dormido nunca. A Pablo le gusta dormir en su casa. ¿No le habrá picado la mosca esta? ¿Cómo se llama? Tsetse. Esta mosca está en el trópico, ¿no? No sé. Déjame que le voy a tomar la fiebre. Quieto. 38. Efectivamente, tiene nistagmo sostenido en la mirada extrema a la izquierda. Pablo, te voy a hacer un pequeño examen para determinar si tienes Brudzinski o Kernish. ¿Ves? No hay signo de lesiones ocupantes de espacio, ni de hemorragia intracraneal. Vamos a descartar que tenga una infección de meninges. ¿Le preparas para una punción lumbar? Sí. Por el color no creo que sea infección.
pero me gustaría darle antibióticos de amplio espectro para cubrirnos ante una posible infección provocada por meningococo o neumococo. También le quiero dar aciclovir, por si tiene una meningoencefalitis provocada por el virus herpes simplex. ¿Pero entonces crees que puede ser vírico o bacteriano? Pues la verdad es que no estoy seguro, pero vamos a tomar todas las medidas preventivas posibles. Vale. Bueno, Pablo, ya hemos acabado, ¿eh? No, pero no te muevas. Tienes que reposar 30 minutos. Vale. Quieto. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿La medicación ha disminuido el dolor? Un poco. Bien. Aunque lo que más me duele no son los golpes. No me puedo quitar la sensación de haber sido una cobarde, de no haberme enfrentado a él antes. Denunciarlo, ¿no? Para nada, Maite, para nada. El único cobarde en esta historia es tu marido, por usar la fuerza bruta para maltratarte. Tú has sido muy valiente, has tenido el valor de denunciarlo. Te hemos encontrado un tumor en el húmero. Tendremos que hacerte nuevos análisis y varias pruebas. Empezaremos con una biopsia y un estudio de extensión de marcadores tumorales. Empezaremos cuanto antes. Ok. Maite, ¿Y tienen los resultados? Dame una buena noticia, por favor, ya toca. siento no poder hacerlo. Aunque el tumor del húmero es benigno, los análisis han detectado células cancerígenas. Así que tendremos que seguir haciendo pruebas. Oye, se me ocurre... Hace tiempo que noto un bulto aquí. Yo pensaba que era de una cicatriz mal curada de un golpe. Oye, que nunca pensé que pudiera ser cáncer. Bueno, pues... muy buena pista. Tienes aquí unos nudos, hijo mío. Ven, gira. Ahí, ahí. Ahí, quietito, ¿eh? Hola, Tienes que ¿qué relajar, tal? hola. ¿Qué haces? Pues bien, aquí tratando de relajarlo un poquito porque es que está el pobre hecho un fiasco. La verdad. ¿Pero tú eres masajista? Sí, bueno, no, o sea, casi estoy terminando el primer módulo de quiromasaje online. Se me da bastante bien. A él, vamos, le está encantando. Para, no lo toques. Para, ahora vuelvo. Si entráis los dos es que no hay buenas noticias. Me vais a quitar el pecho, ¿verdad? Me temo que sí. ¡Maite! ¡Maite! Pero ya voy a ver qué pasa. Oye, soltadme, quiero ver a mi mujer. ¿Me podéis soltar, Maite? Este señor no puede estar aquí. ¡Maite! Tranquila, Maite. ¡Maite, ¿dónde Quiero estás? salir. Oye. No, Maite, no es necesario. Quiero salir. Un momento. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Lo siento, vida. Lo siento, amor. Se me fue de las manos. Lo siento. Perdóname. Perdóname. ¿Sabes que te quiero, vida? Soltadme, por favor. ¿Sabes que te quiero, amor? Por favor, perdóname, vida. Cállate. Adiós. Por favor. A ver, lo que tienes es una disección de la arteria vertebral. Es decir, tienes dañada la cara interna de una de las arterias del cuello. ¿Y eso qué es? ¿De nacimiento o...? No, esto está provocado por un mal movimiento del cuello. Sí, os muevo mal el cuello. Pero si no mueve ni el cuello ni nada. Si Pablo es un palo. Vamos a ver, todo apunta a que ha sido provocado por unos masajes mal dados. Quitarte los antibióticos. Te los habíamos prescrito para una posible infección. Pero lo que te voy a dar es warfarina. Es un anticoagulante que evitará que se formen trombos. Pero me vais a tener que operar o algo así. De momento no. Los vasos sanguíneos cicatrizan bien. Es lento, tendrás que venir en 3 meses, pero te haremos una resonancia. Si todo va bien, dejarás la medicación. Vale. Pues Maite ha ido todo lo bien que podía ir en estos casos. Cuando te recuperes y tengas más fuerzas, te quitaremos también el tumor del húmero. Y después podrás reconstruirte el pecho. ¿Merecerá la pena? ¿A qué te refieres? Bueno, es que he oído que cuando tienes metástasis, pues... No, si respondes bien a la quimio adyuvante, podrás vivir muchos años más. Pues espero que tengas razón.
He pensado en apuntarme en una asociación para mujeres maltratadas, para ayudarles. Me parece muy bien. Has sido muy valiente.